Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este es un esfuerzo de la Facultad de Medicina que quiere llegar a su pueblo para hablar de salud, precisamente. Este día hemos de tener la visita de un especialista en urología para que podamos conversar sobre un tema frecuente en el medio, el de la litiasis o cálculos renales. Enseguida ustedes tendrán la posibilidad de conocerle y verán la experticia de nuestro invitado en referencia a este y otros temas. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, les queremos comentar que el último fin de semana el programa participó en la Feria Dominical que realiza la Honorable Alcaldía Municipal en el Paseo del Prado. Allí, junto con estudiantes de la Facultad de Medicina, pudimos lograr una excelente interacción con la sociedad, con la gente que visita habitualmente este paseo. Pudimos hablar de varios temas, pero fundamentalmente sobre los signos de alarma que pueden afectar a una mujer que está embarazada. Fue muy buena la recepción por parte del público y también abordamos del cáncer de mama en la fase de prevención primaria. Creo que también fue un tema que fue recibido con mucho agrado. La Facultad de Medicina se sintió muy contenta de ser parte de esta interesante interacción y nos comprometimos a seguir trabajando en pos de seguir informando y sensibilizando a la población para evitar problemas o detectarlos si existen precozmente para que se haga el tratamiento correspondiente. También, antes de hacer un corte y entrar de lleno, reitero, a tocar el tema de fondo de nuestro programa, nos vemos obligados a hablar del tema que estuvo ocupando muchas horas en el análisis, comentario e inclusive puntos de vista de lo que aconteció en la ciudad de Santa Cruz en referencia con el niño Jonathan. Queremos dejar claramente establecidas algunas cosas. En primer lugar, no tiene por qué haber, entiendo que no hubo nunca, ningún tipo de encubrimiento de ninguna naturaleza contra o a favor de ningún médico que pudiera haber cometido alguna falta en el ejercicio de sus funciones. Para eso está la ley. Y nunca nosotros fuimos capaces de obstaculizar desde ningún punto de vista el ejercicio que libremente los administradores de justicia deben hacer al respecto. Los médicos no nombramos administradores de justicia. Cómo se maneje la justicia no es un tema que directamente se nos pueda atribuir. Infortunadamente, todos en el país hemos admitido que hay una crisis en el Poder Judicial y creemos que esto es posible de resolver. Una correcta administración de justicia indudablemente garantizará que todos los bolivianos estemos seguros de que en caso de que haya algún problema en contra de cualquier otro boliviano, la justicia se encargará de resolver el problema en cuestión. Sin embargo, siempre existe la tendencia de ser doble moral, de hacer una actuación doble. Fíjense ustedes, un par de ejemplos. Cuando se generan situaciones engorrosas en el país, muertes, violaciones, etc., legisladores dicen debe implantarse la pena de muerte. Es una inmoralidad,
porque no se habla con certeza y claridad. Las penas son progresivas, el sistema penal es progresivo. Bolivia es signataria de una serie de convenios a nivel internacional. No se puede retroceder. Solo falta que alguien diga que nuevamente se utilice la ley del talión. Ojo por ojo, al que le sacó un ojo, el que sacó un ojo hay que sacarle un ojo. El que mató hay que matarle. Y yo creo que el hablar de ese modo para complacer a alguna gente, a lo mejor desesperada, es una inmoralidad. Y por supuesto, hacerle creer a la gente que el haber abrogado la ley penal, mostrando como únicos responsables a el sector salud, también es una inmoralidad, porque junto con los médicos, con los trabajadores del área de la salud, que involucra una serie de profesiones, odontólogos, farmacéuticos, etcétera, trabajadores en salud, fueron otros sectores que reaccionaron en contra precisamente de una ley que sabemos que no estaba mal en todos sus artículos, pero que en algunos otros afectaba fuertemente a los sectores, terminó abrogándose. Pero esto fue por falta de consenso. A lo mejor no se consensuó suficientemente. Pero hay que decirlo también, que el sector médico fundamentalmente reaccionó porque se penalizaba el acto médico. En los problemas de justicia y en la solución de estos problemas en la justicia hay un criterio que los juristas saben mucho más que nosotros, la proporcionalidad. Y una de las cosas admirables que se señalaba en algún artículo de esta ley, abrogada ya, era que al mismo tiempo al médico se lo sancionaba, se le cobraba, se le apresaba, se le quitaba el título, solo faltaba que le quiten el nombre y el apellido. Eso es desproporción. Seguramente buenas intenciones sobraban, pero los consensos, el entenderse, el de una vez poder mirarnos de frente y hablar sinceramente podría resolver todos los problemas que atingen a nuestro país respecto de las leyes. Creemos, reitero, de que hay un tema pendiente con la justicia, deben haber otros temas que hay que resolverlo, porque definitivamente comparto con la sociedad cuando señala que parece que más bien son otros factores más que la objetividad que deciden sobre ciertos hechos. Concluyo señalando que tenemos muchos problemas, pues. En lo que va del año, infortunadamente, más de 70 mujeres han sido muertas. Son feminicidios, innumerables casos de violación. La pregunta es, ¿en cuántos de estos se ha sancionado? Sin hablar de otro tipo de muertes violentas, por cierto, que tampoco tienen ningún tipo, al parecer, de solución. Pero al margen de acusarnos, que es lo que más le encanta a la gente, busquemos juntos soluciones. Resolvamos integralmente las cosas. Seamos honestos, seamos sinceros. Creo que eso va a ayudar muchísimo a una mejor convivencia. No lo olviden, lo reiteramos, todos somos bolivianos. Y el capital más importante que tiene un país, sin duda, es el capital humano. Y creemos que cada boliviano, en Bolivia y fuera de Bolivia, tiene un valor inconmensurable para la familia y para la sociedad. Dicho esto, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado y prometido, está en el set un distinguido colega y amigo, el profesor Dr. Roberto Mantilla. Él es especialista urólogo. Además, es profesor de cirugía de la Facultad de Medicina. Para nosotros es un honor tenerlo en el set y permítanme presentarle y saludarle. Doctor Mantilla, qué placer, gracias por venir al set. Muy buenos días a todos los televidentes, un saludo especial acá al doctor y profesor Gustavo Mendoza, contentos de estar acá en este programa de salud, de promoción, de prevención y pues tocando diferentes tópicos relacionados con la medicina y pues ahora tocaremos un tema relacionado a la parte urológica. Gracias, doctor Roberto Mantilla. Amigos, habíamos señalado que hay un tema trascendental que afecta a una muy buena parte de la población. Me estoy refiriendo a la presencia de litiasis, de litos, de piedras, diría alguien, en la vía urinaria. El profesor Mantilla nos va a ayudar a explicar ese tema aprovechando de su gran experticia sobre él mismo. Así que de lleno, doctor Mantilla, vamos a empezar a conversar sobre el tema. ¿Qué son los litos o la litiasis en la vía urinaria, profesor Mantilla? Bueno, como concepto tenemos que tomar en cuenta de que la presencia de cálculos a nivel de la vía urinaria es una patología muy frecuente a nivel del medio, a nivel de La Paz, a nivel de climas cálidos, y es la presencia de fosfatos amónicos de magnesio y diferentes estructuras a nivel de la vía urinaria. Los cálculos pueden presentarse a nivel del riñón, pueden presentarse a nivel del uréter, pueden presentarse a nivel de la vejiga, pueden presentarse a nivel de la uretra y tienen una multifactorialidad de elementos que puedan condicionar su formación y una multicausalidad referente a lo que significa la etiopatogenia de cada una de ellas. De ello vamos a hablar enseguida, doctor Mantilla. Entonces eso quiere decir que los cálculos no son de una sola composición. Correcto, definitivamente los cálculos tienen variedad de composiciones, pueden ser de fosfato, amonio, magnesio, calcio, citrato, estruvita, ácido úrico, es decir, hay una gran variedad de composiciones y de todas estas composiciones pueden haber cálculos mixtos que se compongan de diferentes elementos y todos estos son solutos que se presentan en el orín. Nosotros sabemos que el riñón cumple diferentes funciones de filtración, excreción y eliminación de productos tóxicos y en la eliminación de la orina nosotros tenemos todos estos componentes que bajo ciertas condiciones de precipitación forman los diferentes cálculos a nivel de la vía urinaria. Sabemos que una importante cantidad de personas de la población pueden sufrir de estos cálculos renales.
¿Cuál es el porcentaje aproximadamente? Más o menos, hablando de prevalencia, los casos diagnosticados, hablamos de un 10 a 12% de la población. Ahora, esta incidencia, cuando hablamos de casos nuevos, aumenta en climas cálidos. Por ejemplo, la incidencia y prevalencia a nivel del área del trópico, hablaremos de Cochabamba, Santa Cruz, el área tropical, es mucho mayor que acá a nivel del altiplano, La Paz, Oruro, Potosí. Esto debido al calor, esto debido a una serie de elementos, le llamaremos de deshidratación, que vamos a ir hablando más adelante, e inclusive se puede hablar de la potabilización del agua, ¿no?, que nosotros consumimos diariamente y que puedan generar la presencia de todos estos diferentes elementos en la formación de cálculos. ¿Es igual en varones y en mujeres? No, la incidencia es mucho mayor en varones. ¿Por qué? Porque orina de retención, orina de infección. Y una orina de retención también es condicionante de presencia de cálculos a nivel de la vía urinaria. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros los varones tenemos primero la presencia de la glándula prostática que pueda condicionar obstrucción a nivel de la vía urinaria, retención de orina, y esta orina retenida puede condicionar de que el pH urinario cambie y se comiencen a precipitar los diferentes solutos de la orina para la formación de los cálculos. Recordemos también que nosotros tenemos una anatomía totalmente diferente, donde el proceso miccional genera mayores presiones a nivel de la vejiga. Ya la mujer tiene una uretra corta y el proceso miccional es mucho más fácil. En cambio, el hombre tiene una uretra mucho más larga, tiene elementos que puedan condicionar obstrucción, por lo tanto hay cierto tipo de prevalencia mayor en el hombre. Muy interesante, doctor Mantilla. Esto quiere decir entonces, enseguida vamos a hablar de los factores, que básicamente, y en todos los casos me corregirá, primero hay una cierta precipitación en alguna parte de la vía, luego este precipitado, para decirlo en términos sencillos, se cristaliza, estos cristales se juntan y alrededor de ellos se empieza a formar el cálculo, ¿verdad? Correcto. Ahora sí vamos entonces, ¿qué cosas condicionan? ¿Cuáles serían los factores que condicionan a la formación de cálculos? Primero los vamos a dividir en factores, le llamaremos metabólicos, donde actúa mucho la hormona paratiroidea con la formación en demasía de cierto tipo de hormonas que van a condicionar alteraciones a nivel de lo que produce, a nivel de la eliminación de cierto tipo de solutos en la vía urinaria. Importante, obstrucción de vía urinaria. La obstrucción de vía urinaria, ya sea alta o baja, va a generar la presencia de cálculos a nivel de vía urinaria. Por ejemplo, una estenosis o una disminución o una estrechez de la unión piel-ureteral va a generar de que la orina se retenga a nivel del riñón. Una malformación sería. Una malformación congénita. Y eso puede condicionar de que la orina retenida dentro del riñón comience a formar piedras. Lo mismo, la presencia de una estrechez de uretra, la presencia de un cáncer prostático, de una hiperplasia benigna de próstata, dificultan la salida de la orina de la vejiga al exterior, con lo que la orina se retiene en la vejiga. Y al retenerse en la vejiga puede generar en determinado momento la presencia de cálculos a nivel de la vía urinaria. Elementos importantes para la población. Metafóricamente hablando, nosotros agarramos 2 vasos de agua y en un vaso de agua le colocamos 20 cucharadas de sal y en el otro vaso de agua le colocamos una sola cucharada de sal. ¿Cuál está más concentrado? Lógicamente el de las 20 cucharadas de sal. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno de los elementos importantes para evitar la presencia de litiasis urinaria es la correcta hidratación, el consumo de líquido, que hace de que todos estos solutos que hemos hablado, fosfato, amonio, magnesio, calcio, citrato, estrubita, etcétera, estén diluidos y bajo ciertas condiciones generen la matriz litiásica que habíamos explicado hace un momento. Por lo tanto, uno de los factores fundamentales de prevención es tomar abundante líquido y tratar de evitar el éstasis de la vía urinaria. Excelente. Mire, usted me hace recuerdo que uno de los problemas que tienen las personas que hoy les llamamos de la tercera edad es que pierden la capacidad inclusive de hidratarse porque no sienten mucha sed y entonces hacen deshidrataciones y hemoconcentraciones que pueden ser un factor probablemente de la presencia también de estos litos, ¿verdad? Las infecciones, dijo usted,
son otro factor importante, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Hay personas que tienen predisposición para las infecciones urinarias, ¿no? Donde definitivamente la presencia del cálculo es de fosfato amonio de magnesio, que son los famosos cálculos infecciosos. Estas son personas que, primero, se deshidratan fácilmente, segundo, no consumen suficiente líquido, tercero, hay ciertas condicionantes, ¿no? A nivel de la capa de proteoglicano que envuelve a la vejiga, que generan, ¿no?, la posibilidad de infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias alteran el pH, y un pH alterado, recordaremos un poquito de química y de las combinaciones y diluciones, un pH alterado va a generar precipitación de cierto tipo de solutos. Otro elemento importante es la presencia, como lo decíamos hace un principio, de estar en un clima tropical o un clima frío. En el clima tropical perdemos mucho más líquido, transpiramos, nosotros perdemos líquido al hablar, perdemos líquido al humidificar las mucosas, perdemos líquido en el proceso miccional, perdemos líquido en la defecación, perdemos líquido al hablar. Entonces, y en la respiración. Y en la respiración también, ¿no? Por los vapores y todo eso. Entonces, esta pérdida de líquido tiene que estar aparejada por una adecuada reposición hídrica, hacer una adecuada homeostasis o un adecuado equilibrio entre la pérdida versus la reposición. Y esta reposición va a generar, lógicamente, de que todos estos solutos, hablando específicamente de la infección urinaria y de la litiasis urinaria, no se puedan generar. Correctísimo. Usted ha señalado que también hay factores metabólicos. Se estaba refiriendo al exceso de calcio provocado, por ejemplo, por el hipertiroidismo, ¿verdad? Correcto. Hay varias enfermedades endocrinológicas, inclusive la misma menopausia, que generan una resorción ósea. Nosotros tenemos a nivel del tejido óseo, nuestros huesitos, bastante calcio, y bajo ciertas condicionantes este calcio se va perdiendo al torrente sanguíneo y es excretado, le llamaremos, en demasiada cantidad a nivel de lo que significan los filtros, los riñoncitos. Entonces, cuando estos solutos se presentan en excesiva cantidad a nivel de los riñones, son condicionantes de precipitación y generan todos estos tipos de elementos. Es por ello que nosotros dividimos, ¿no?, el tratamiento de la litiasis urinaria a través del nefrólogo, que se encarga de todo lo que significa el diagnóstico, las características metabólicas, las patologías endocrinológicas, y nosotros como urólogos hacemos el diagnóstico, hablaremos de la consecuencia, ¿no?, la presencia del cálculo a nivel de la vía urinaria, pero ¿y la causa? La causa va a estar determinada a través del nefrólogo, donde va a determinar alteraciones endocrinológicas, donde va a estudiar todo lo que significan los solutos que se eliminan en la orina en 24 horas, es decir, una serie de estudios que van a generar la causa de la formación. Nosotros como urólogos actuamos en el tratamiento, puede ser médico, expulsivo de la litiasis urinaria, quirúrgico, endoscópico, litotricia extracorpórea, que vamos a hablar más adelante seguramente, y a nivel de lo que significa la cirugía abierta, a nivel de cada uno de los elementos de cálculo de vía urinaria. Así es, enseguida hemos de hablar de ello, profesor Mantilla, pero una última pregunta que en este momento se me ocurre. Igual que hay factores predisponentes, como por ejemplo en la menopausia, efectivamente, la gran movilización de calcio de los huesos, ¿hay algunos factores que puedan inhibir la formación de cálculos, al margen de la hidratación? Un factor bien importante es cuando nosotros sabemos reconocer la composición del cálculo. Ideal, ¿no? Tengo cálculos en vía urinaria, perfecto. Cuando usted haga pis va a tratar de hacer un tamizaje de la orina para capturar el cálculo. Una vez que capturamos el cálculo, nosotros lo que hacemos es un estudio de la composición del cálculo, una espectrofotometría de masas que nos determina el estudio físico-químico del cálculo y su composición porcentual del mismo. Y de acuerdo a esto nosotros actuamos acidificando o alcalinizando la orina. Hay una serie de medicamentos que ayudan al respecto y evitan la formación de este tipo de cálculos adicionalmente al proceso de hidratación. Magnífico. Vamos ahora al diagnóstico. ¿Cómo uno sospecha que tiene un cálculo? ¿O es un hallazgo? Y si al margen del hallazgo hay una sintomatología que puede sufrir la persona, y de hecho la sufre, ¿no? Perfecta la pregunta, ¿no? Definitivamente hay cálculos que son incidentales, le llamaremos, ¿no? Un paciente va, se hace una ecografía de rastreo abdominal e incidentalmente el ecografista determina la presencia de un cálculo a nivel de la vía urinaria. En ese momento nosotros analizamos la localización, las características del mismo y de acuerdo a ello vemos si el paciente tiene clínica o no tiene clínica y si es que tiene que tener algún tipo de tratamiento.
En determinado momento el paciente sufre del famoso cólico nefrítico. El cólico nefrítico está comparado a nivel de la escala del umbral del dolor con el dolor del parto en las mujeres y con el arrancamiento o en el desmembramiento de un miembro. Es un dolor intenso que se localiza a nivel de la espalda, a nivel de la región lumbar, cuando el cálculo se encuentra migrando del riñón hacia la vejiga, a nivel de las metámeras, generalmente se localiza en uréter superior, duele a nivel lumbar. Cuando va bajando el cálculo y va progresando a nivel del uréter medio, duele a nivel de la fosa ilíaca homolateral. Y finalmente, cuando el cálculo está a nivel del tercio distal, se genera un dolor a nivel de la región genital. Esto cuando el cálculo está a nivel del riñón, está a nivel del uréter. Muchas veces el cálculo se localiza a nivel de la vejiga. Y lo que el paciente tiene es como si estuviéramos obstruyendo la salida de la vía urinaria, abriendo la salida de la vía urinaria, obstruyendo y abriendo. El paciente comienza a tener micciones interrumpidas, hace pis y de repente ¡pum!, se tranca. Se mueve un poquitito y vuelta a hacer pis y de nuevo y de nuevo. Son micciones interrumpidas porque el cálculo se enclava a nivel del cuello de la vejiga y genera estas micciones interrumpidas. Y muchas veces el cálculo puede migrar de tal manera que se localiza y se enclava a nivel de la uretra. Y el paciente lo que tiene es una retención de orina. No puede vaciar la vejiga hacia el exterior. ¿Por qué? Porque la piedra se ha localizado en este conducto que se llama uretra. Y por lo tanto, ante la retención urinaria, que es una causa de una urgencia urológica, el paciente tiene que atender a consulta para su sondaje, derivación urinaria o tratamiento correspondiente. Esto desde el punto de vista clínico. Nosotros nos ayudamos definitivamente con la ecografía, a veces con el examen general de orina porque pueden haber cálculos de infección y hacemos el tratamiento correspondiente. Pero actualmente el gold estándar y establecido por los protocolos de manejo de la litiasis urinaria es la Pielo-TAC, la tomografía sin contraste de la vía urinaria, que nos va a localizar específicamente la presencia del cálculo, nos va a dar las famosas unidades Hounsfield, que son unidades que nos determinan la dureza del cálculo, y de acuerdo a la dureza nosotros vamos a determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer en el paciente, y pues es el gold estándar a nivel de lo que significa el diagnóstico imagenológico de la litiasis a nivel de la vía urinaria. Gracias, doctor Mantilla. Enseguida vamos a abundar sobre ello. Hay algún par de preguntas al respecto, pero antes de ello, amigos, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Roberto Mantilla sobre un tema sumamente importante y frecuente, el de la litiasis de la vía urinaria. Profesor Mantilla, habíamos conversado de la signo-sintomatología. Efectivamente, el famoso cólico nefrítico, cólico renal también le dicen, es tan importante y tan doloroso como usted bien ha descrito. Pero hay otros síntomas que pueden hacer confundir a lo mejor al especialista inclusive en el diagnóstico. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Perfecta la pregunta. Lo que nosotros habíamos hablado en un principio son los síntomas iniciales a nivel del tracto urinario. Y hablamos del famoso cólico nefrítico, a nivel de la localización del cálculo a nivel del uréter, pero precisamente por estas metámeras e inervación, el paciente adicionalmente puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener cierto tipo de dolor abdominal. En determinado momento el paciente observa la presencia de sangre a nivel de la vía urinaria o directamente la presencia del cálculo que ya ha salido a través del proceso miccional. Entonces, ¿esto qué condiciona? Que nosotros tengamos una gran variedad de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el cálculo localizado a nivel del uréter distal derecho nos va a confundir fácilmente con una apendicitis. El paciente viene con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, viene con náuseas, viene con vómitos, muchas veces el mismo cálculo puede estar aparejado con una infección urinaria porque el cálculo ha obstruido completamente la vía urinaria y se ha generado una pionefrosis o la presencia de pus a nivel del riñón, el paciente va a tener fiebre, es decir, son clínicamente patologías que tienen prácticamente los mismos signos y síntomas y por lo tanto es condición fundamental hacer un diagnóstico diferencial con todas ellas. También es importante hablar acerca de lo que significa la obstrucción de la vía urinaria inferior. Una próstata crecida puede hacernos confundir con un cálculo enclavado en uretra. Una cáncer de próstata puede hacernos confundir con la presencia de un cálculo a nivel de la uretra. Una estrechez de vía urinaria, ya sea superior o inferior, también nos hace confundir con la presencia del cálculo a nivel de vía urinaria. Una torsión de ovario, una diverticulitis, es decir, hay una gran variedad de factores, de patologías que se presentan prácticamente con la misma clínica y por lo tanto nosotros fuera de la clínica y nosotros como médicos hacemos la correlación clínico, imagenológica, laboratorial, para dar un diagnóstico preciso y certero. Clínico, con los signos y síntomas que nos relata el paciente. Imagenológico, ya habíamos hablado hace un momento de la ecografía, habíamos hablado del valor de la tomografía, y laboratoriales. Ahí pedimos un hemograma, donde nos puede dar una presencia de glóbulos blancos elevados por el proceso infeccioso, pedimos la presencia de una creatinina, que es la prueba de función renal, que puede en determinado momento elevarse, la presencia de un examen general de orina, que nos va a dar la presencia de una microhematuria, es decir, la presencia de sangre a nivel de la vía urinaria, que muchas veces el paciente no la ve, y es que el cálculo al bajar por el urotelio desgarra un poquitito la pared del urotelio, entonces ese desgarro no se ve macroscópicamente, pero sí se ve a través del examen general de orina, y nosotros lo que hacemos a nivel de la Facultad de Medicina es de que ellos diagnostiquen apropiadamente a través de la ecografía, del examen general de orina, a través del examen clínico, del interrogatorio, y pues posteriormente derivemos a lo que significan los exámenes ya precisos para la patología. Así es. Una simple aclaración, amigos. El profesor Mantilla dijo el urotelio, se refiere a el endotelio, es decir, a las células que recubren por dentro al uréter, que es aquel tubo que une riñón con vejiga. Y esto acontecería, por supuesto, cuando va descendiendo el cálculo y va lesionando de alguna forma este tejido. Pero, doctor Mantilla, hecho el diagnóstico, ¿qué alternativas de tratamiento se dan? Hay algunos amigos que nos comentaron de que se dieron cuenta del problema cuando orinaron un litro. No, definitivamente, ¿no? Y me va a hablar también, por favor, o lo dejamos para más tarde, de la recidiva, es decir, de la repetición.
Nosotros hablamos, por ejemplo, de cuando el paciente ha eliminado el cálculo, ideal, ha tratado la consecuencia, pero no la causa. Y para hablar de la causa necesariamente tenemos que capturar el cálculo, llevarlo a un laboratorio y hacer el estudio físico-químico del cálculo para saber su composición y de acuerdo a su composición darle un tratamiento al paciente. Ahora, el tratamiento es diverso. Nosotros como urólogos valoramos los cálculos a nivel del riñón, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra. A nivel del riñón, calculamos primero la masa litiásica. No es lo mismo un calculito de 5 milímetros, de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros, un coraliforme que cubre completamente todo lo que significa el riñón a nivel de la pelvis, grupo calicial superior, medio, inferior. Cada uno tiene su característica. Y hablaremos claramente, por ejemplo, cálculos de menores de 5 milímetros, de 1 centímetro hasta 1.5 centímetros pueden recibir tratamiento con ondas de choque, la famosa litotripsia extracorpórea a nivel del riñón. Esto quiere decir la destrucción, ¿verdad? La destrucción del cálculo por ondas de choque sin herida a nivel de lo que significa el cálculo en el riñón, que pulveriza el cálculo, y el cálculo pulverizado en multifragmentado es eliminado a través del proceso miccional. Cálculos mayores a 1.5, 2 centímetros se habla de la nefrolitotripsia percutánea, que son accesos, le llamaremos máximos de 1 centímetro de diámetro, a través del cual nosotros vamos dilatando progresivamente la vía urinaria y colocamos una camisa. Hemos comunicado la parte del riñón con el exterior del organismo y a través de él introducimos el nefroscopio. Observamos el cálculo y le empezamos a dar litotripsia por diferentes elementos. Puede ser con láser, puede ser con litotripsia neumática, puede ser litotripsia electromagnética, y utilizamos una serie de diferentes medios para triturar la piedra, y una vez triturada, por este mismo orificio, por este mismo acceso que ha generado el cirujano, empezamos a extraer la piedra. Lo mismo se pueden hacer con cálculos coraliformes grandes, 1 acceso, 2 accesos o 3 accesos percutáneos. Antiguamente nos limitábamos exclusivamente a la cirugía abierta convencional. Correcto. Y hacíamos la famosa pielolitotomía, abríamos la pelvis renal, extraíamos el cálculo. Y muchas veces ante cálculos demasiado grandes hacíamos la cirugía anatrófica, abríamos por completo todo lo que significa el borde externo del riñón, extraíamos el cálculo y colocábamos puntos de sutura. Es importante hablar acerca de lo que significa el stone free. Stone, cálculo, free, libre. Y va a lo que decía acá el doctor Mendoza de la recidiva. Todo paciente que ha sufrido un cálculo tiene la posibilidad de recidivar en los 4 o 5 años siguientes. Por lo tanto, el paciente no tiene que abandonar el control urológico, no tiene que abandonar los exámenes complementarios que se realicen periódicamente para diagnosticar la presencia del cálculo. Actualmente también tenemos la ureterolitotripsia, cálculos que están dentro del uréter. Antiguamente teníamos que hacer cirugía abierta, abríamos el uréter, sacábamos la piedra y colocábamos algún elemento como un catéter doble J para un adecuado proceso de cicatrización. Actualmente tenemos la ureterolitotripsia. ¿En qué consiste? En introducir un elemento como un bolígrafo por el pene o por la uretra femenina, llegamos a la vejiga. Una vez que hemos llegado a la vejiga, vamos ascendiendo por el uréter, y en el ascenso por el uréter nos encontramos con el cálculo. Y una vez que nos encontramos con el cálculo, le hacemos litotripsia. Y habíamos indicado anteriormente que la litotripsia puede hacerse con láser, que destruye completamente el cálculo, puede hacerse una litotripsia neumática, que es con oxígeno comprimido, y se empieza a percutir sobre el cálculo, se lo multifragmenta y se lo va extrayendo. Definitivamente, ese es el gold estándar a nivel de lo que significan cálculos menores a 1 centímetro, a nivel de lo que significa el uréter. Y finalmente, a nivel de la vejiga. A nivel de la vejiga podemos hacer una cistolitotripsia, hacer una cistoscopía, ver el cálculo, destruirlo y extraerlo. Y muchas veces también se ha tratado de hacer una cirugía percutánea vesical. Hacemos un acceso percutáneo, introducimos una camisa que se llama Amplatz, y a través del Amplatz podemos introducir el cistoscopio y realizar la extracción del cálculo. Para ello nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, tenemos las dormias de nitinol, que son canastillas que capturan al cálculo y lo extraen, o pincitas de cuerpo extraño que localizan el cálculo, lo agarran y lo vamos retirando. Y finalmente, hablar acerca de lo que significan los cálculos a nivel de la uretra. Los cálculos a nivel de la uretra obligatoriamente merecen un tratamiento casi de urgencia, claro, ya sea a través de la talla vesical de inicio para
enfriar el cuadro o directamente con la uretrolitotripsia, entrar con el cistoscopio, dar litotripsia, destruir el cálculo y extraerlo. Definitivamente esas son, le llamaremos, las variedades que tenemos actualmente de tratamiento de la litiasis urinaria y que ha evolucionado adecuadamente, ¿no? Actualmente tenemos equipos endourológicos, es decir, que ingresan por la vía urinaria mucho más finos, que permiten diferentes canales de trabajo donde podemos introducir canastillas, litotriptores y una serie de elementos que ayudan en el tratamiento de la litiasis urinaria. Amigos, creo que el profesor Mantilla fue absolutamente claro. Las posibilidades de resolución de un cálculo en cualquier lugar de las vías urinarias es posible. Y me hace recuerdo que en el pasado casi siempre las intervenciones quirúrgicas eran muy invasivas, eran muy grandes y hoy se han reducido prácticamente a métodos pequeños. Hemos de seguir hablando del tema. Amigos, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Roberto Mantilla sobre la litiasis de la vía urinaria. Doctor Mantilla, a más de lo señalado que es la solución al problema litiásico, también los urólogos utilizan fármacos dependiendo del diagnóstico y de la composición de cada lito, ¿verdad? Correcto, ya lo habíamos dicho anteriormente. Inicialmente como tratamiento quirúrgico hemos hablado de todas las posibilidades. Así es. Como tratamiento médico nosotros podemos acidificar o alcalinizar la orina. Utilizamos el citrato de potasio, que nos coadyuva mucho a nivel de lo que significa el evitar la precipitación de todos estos solutos. Y recordemos, ¿no?, que el riñón es como una esponja, y nosotros apretamos la esponja y descargamos todo lo que significa la vía urinaria. Entonces hay fármacos que coadyuvan en el proceso expulsivo, ayudan al peristaltismo del uréter y hacen de que este cálculo pueda ser, además del líquido, además del analgésico, expulsado por medicamentos para evitar muchas veces el tratamiento quirúrgico. Hablamos de cálculos menores de 0,5 centímetros que pueden ser expulsados por vía natural. Ahora, muchas veces estos cálculos, por sus características, no son directamente circulares. Algunos son estrellados, fasciculados, espiculados, y al ir descendiendo se engarzan a nivel de lo que significaba, y explicaba acá el doctor Mendoza, el urotelio, es decir, la envoltura por dentro de la vía urinaria. Y una vez engarzados, obstruidos, necesariamente tenemos que abordar el tratamiento quirúrgico. Gracias, doctor Mantilla. Ahora sí, usted ha dicho hay factores externos también que contribuyen a lo mejor la alimentación. Recomendaciones para nuestra teleaudiencia en caso de que, ya lo ha dicho de alguna forma, sufra alguna vez de este problema, porque puede repetirse, pero fundamentalmente como prevención. Primero, felicitar al programa. Definitivamente nosotros cuando hacemos este tipo de actividades como médicos, que es la promoción, ¿y qué es la promoción? Dar a conocer a toda la población diferentes factores que puedan causar daño a la salud. Y la prevención, lo que específicamente me pide el doctor Mendoza, ¿no?, de que nosotros como adultos, como jóvenes, generalmente tenemos que tener un control urológico anual y un control de salud anual. Es ideal, y se han debido ver en diferentes lugares, pacientes mayores de 45 años su control de próstata. Toda mujer en edad fértil tiene que hacerse su papá Nicolau. La litiasis urinaria no discrimina entre varón, entre mujer, entre niños. Por lo tanto, es ideal de que nosotros nos hagamos una ecografía anual, cada 2 años, cada 5 años, pruebas de función renal y un examen general de orina, para poder determinar si es que tenemos algún tipo de patología a nivel de la vía urinaria. También es importante hablar acerca de la parte preventiva, fuera de asistir a nuestro médico de confianza, a nuestro médico de familia que nos puede colaborar con esto, hacer cierto tipo de elementos, consumir abundante líquido, la práctica deportiva. Nosotros no podemos restringir en determinado momento cierto tipo de elementos en personas en crecimiento, por lo tanto es fundamental el líquido. Yo les digo siempre a todos mis pacientes, usted está ingresando a la consulta, ¿dónde está su frasco de agua? Y el agua es fundamental para evitar presencia de cálculos a nivel de la vía urinaria, presencia de infecciones a nivel de la vía urinaria, y pues una vez evitaremos, ¿no? Muchas veces está mejor la prevención que la cura, y eso nos ayuda. Usted que ha escuchado el programa, que ha sentido algún síntoma, alguna molestia, algún dolor de espalda, ya va a sospechar de cálculos en la vía urinaria. Es decir, actualmente con el avance científico tecnológico, con la presencia de los smartphones, de las tabletas, el acceso al internet, computadoras, estos programas de alta calidad a nivel de lo que significan la especificación de cierto tipo de patologías, la población está obligatoriamente, le llamaremos encaminada, a cuidar su salud. Ya no es como antes, ¿no? Iban donde el médico cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada, cuando había algún tipo de complicación y definitivamente un dolor verdaderamente intenso. En cambio ahora la labor preventiva está determinada por acudir periódicamente a un control y llevar lógicamente una vida sana para evitar todas estas posibilidades de enfermedad. Bueno, amigos, es la voz del experto, el profesor Dr. Roberto Mantilla, a quien en nombre del canal y del programa queremos agradecerle. Muchas gracias,
doctor Roberto, por su participación. Lo comprometemos a una siguiente oportunidad para tocar otro tema. Dicho esto, amigos, permítanme ir a una perlita de salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán apreciar cómo es que el sistema muscular fortalecido es capaz, indudablemente, de beneficiar al aparato cardiovascular. Veamos la nota, por favor. El entrenamiento de la fuerza muscular mejora la salud cardiovascular. Un artículo recién publicado en Nature Revist Cardiology demuestra que el ejercicio físico regular y, concretamente, el que se realiza para optimizar la fuerza muscular mejora la salud cardiovascular. Esto lo consigue a través de mecanismos no tradicionales, como la liberación por los músculos esqueléticos de sustancias saludables para el corazón, denominadas mioquinas, o la mejoría de la microbiota intestinal, los microorganismos de los intestinos. Por ello, comprender las vías a través de las cuales la actividad física influye en los diferentes sistemas y organismos del cuerpo humano podría dar lugar a nuevas estrategias terapéuticas para atacar los mecanismos de las enfermedades cardiovasculares. A diferencia de la mayoría de los fármacos, el ejercicio está en gran parte libre de efectos adversos y sus beneficios son, en un cierto grado, dosis dependientes. En este trabajo ha participado Miquel Izquierdo Redín, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Los investigadores ponen el acento también en que, a diferencia de la mayoría de los fármacos, el ejercicio está en gran parte libre de efectos adversos y sus beneficios son, en un cierto grado, dosis dependientes, es decir, una vez logrado la forma gradual, una habituación a él, se puede aumentar las dosis de actividad. Sin embargo, los científicos lamentan que el tratamiento potencial del ejercicio de resistencia y el entrenamiento de fuerza para revertir tanto la enfermedad como los efectos del envejecimiento sobre la masa muscular y por lo tanto mejorar la salud cardiovascular es poco reconocido en la mayoría de los tratamientos clínicos. De ahí que plantean una visión integradora de las enfermedades cardiovasculares en el contexto de todo el cuerpo humano. El sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y sangre no debería ser separado de otros órganos como los ya citados músculos esqueléticos o la microbiota intestinal cuando se abordan las enfermedades cardiovasculares. Esta visión integradora se traduce en incluir no solo el sistema cardiovascular, sino también la interacción entre el corazón y los vasos sanguíneos con otros tejidos, incluido el músculo esquelético, el tejido adiposo e incluso el intestino, y empleando además diversos enfoques epidemiológicos, fisiológico y molecular. A su juicio, esta perspectiva integradora podría ser de gran ayuda para los profesionales sanitarios que no prescriben ejercicio físico a sus pacientes. Amigos, esto fue todo por hoy. Antes de despedirnos, queremos recordarle que cada uno de nuestros programas pueden encontrar en YouTube. También a pie de pantalla ustedes encontrarán nuestra dirección de Facebook y WhatsApp. Realmente esperemos que hayamos colmado sus expectativas y nos comprometemos a volver fortalecidos en una semana. Que tengan un buen domingo y que Dios los bendiga.